díganme, ¿a cuántos de ustedes han hecho planes que salen de la patada? ¿Cuántos levantan la mano? Yo levanto las cuatro patas, como quien dice. Entonces, puede ser que hagamos unos planes bien muy grandes, que planeamos todo acá muy padre y pues de repente pues no nos sale muy bien la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que tienen muchos ejemplos en sus vidas. Yo tengo un ejemplo que me pasó hace años, 20 años, que tiene que ver con mi esposa. So, cuando después de que nos conocimos, ella había regresado al Gran Cañón y había un lugar especial donde en la parte de abajo del Gran Cañón, que se llama el Rancho Fantasma, y detrás de ahí hay un río muy bonito y me dice, este es el lugar más favorito de todo el mundo. Wow. Entonces ahí yo supe que dije, no, pues aquí es donde yo me voy a declarar, le voy a dar el anillo. Entonces estuve planeando por todo un año para regresar, hablé con sus papás, le pedí permiso y comenzamos a bajar todo el Gran Cañón, imagínense. Yo creo que me desmayo ni a una milla de ahí. Entonces ya tenía todo planeado, um, ya tenía pues detallado lo que iba a hacer, cómo le iba a hacer la propuesta. Le iba a lavar los pies a un lado del río y le iba a decir cómo la iba yo a servir el resto de mi vida, ¿verdad? Etcétera. Entonces llegamos hasta abajo. Imagínense el tiempo que se tardó. Era en julio, que pues imagínense el calor. Entonces ella estaba sentado al lado del río, descansando, y yo le llamé para el momento cha cha cha, como dicen, ¿no? Y pues, y estaba temblando, lleno de miedo. Y le dice, hey, ¿puedes venir para acá, por favor, amor? Y le dijo la muchacha, no, no, me lleva ahorita el calor, yo no me muevo de aquí. Y dije, chin. Entonces ahí supe que todos mis planes, psh, o sea, la patada, nada. Dije, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, imagínense, y pues así nos puede pasar, ¿no? Si nos terminamos de casar, ¿no? Tenemos 20 años de casados, pero póngase a pensar cómo nuestras vidas planeamos. Entonces vamos a hablar de una historia en la Biblia muy bonita, de cómo Dios nos enseña que sus planes siempre van a prevalecer. Entonces, esta es la historia de Babilonia, pero muchos no sabemos exactamente lo que es lo que está detrás de la historia de Babilonia. Entonces, muchos no sé si saben, pero Babilonia pasó 200 años después del diluvio. ¿Se acuerdan de Noé, el del arca? Entonces, acuérdense de estos 200 años porque es muy importante y después de Noé. Entonces, vamos a ver en Génesis 1. Génesis 11, en versículo número 1, que no viene en el papelito. En cierto tiempo, toda la gente del mundo hablaba en el mismo idioma. Así como esta gente se movieron a otro lugar, encontraron un plano y pues ahí comenzaron a vivir y vinieron todos juntos. Dijeron, vamos a armar una torre gigantesca que llegue hasta el cielo. Entonces, ¿cuál es la idea de la torre esta? Es de que la torre iba a estar tan alta que no importara un diluvio, ellos no le iban a pasar. Entonces, se fijan la manera egoísta como estaban pensando, no estaban haciendo las cosas por medio de Dios. Entonces, Dios vio la ciudad y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les va a ser imposible. Entonces, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas para que así no se puedan entender unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó de todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque en Babel, en hebreo, quiere decir como que babucean, como que se confunden. Entonces, a lo primero pensamos que, pero pues,
¿qué pasó? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto Jesucristo? Y es lo que estaba pensando en la mañana yo también. Pero acuérdense de dónde viene esto. Muchos dicen que nosotros hablamos diferentes lenguajes debido a Babilonia, pero lo que están escuchando ahorita es un nivel muy general, pero la historia verdadera es como Dios está enseñando misericordia a ellos, porque, o sea, no aprendieron la lección del diluvio y otra vez quisieron comenzar a hacer lo que ellos querían, sus propios planes, dejando a Dios por un lado. Entonces, así es. Entonces, después de Noé, entonces, como dije, la gente no aprendió su lección. Ellos pensaban simplemente del poder de hacer una construcción, algo indestructible, de ponerse ellos primero, pero no escucharon a Dios, no querían seguir a Dios. Entonces, si vemos cuando fue la ciudad de Babilonia fue construida, entonces la razón por la que esto es significativo es de que en esta torre ya sabían, nadie de los que está en el diluvio estaba vivo, pero esas personas pues sabían las historias de Babilonia, ¿verdad? Entonces por eso pensaban que podían hacer las cosas mejor de lo que estaba pasando, no querían que pasara lo de antes. Y es interesante porque dice, vamos a hacer esta ciudad para ser famosos, para ser poderosos, pero ¿qué puede ser, qué puede ser famoso en este lugar, en ese tiempo, como TikTok, MTV, Instagram? No había nada de eso. Entonces, pero ¿cómo pueden ser famosos? ¿Será porque la torre iba a ser muy alta? Entonces, cuando regresamos a ese tiempo, escuchamos historia tan loca, de todas esas historias de pecado que existían en esos momentos. Entonces, en ese momento, por las razones equivocadas, habían personas que eran famosas. No sé si eso tenga que ver o si por algo así querían distinguirse y ser famosos, como le digo, tener poder. Entonces ellos pensaban lo que estaban haciendo, que sabían lo que estaban haciendo, um, pero sin querer se estaban regresando a lo que estaban haciendo antes, a lo que sus antepasados estaban haciendo antes. Entonces, como hablamos, querían construir las torres, ser famoso, y todo esto era completamente contra lo que era la voluntad de Dios. Porque Dios les dijo a Noé, le dijo que fuera fructuoso y que se multiplicaran y que llenaran la tierra. No quisieran una ciudad así entre todos y que hicieran esa torre. Entonces se dan cuenta ahora por qué existe esta historia de Babilonia y por qué Dios hizo lo que hizo con la torre, con la ciudad. Porque todo esto iba en contra de las recomendaciones de Dios. Entonces, sí, entonces cuando estamos hablando como de lo que pasó en ese momento es de cómo se estaba construyendo con ladrillos de una manera muy fuerte, una fortaleza, y que era tan alto la torre esta que podían tocar el cielo, que pues, ¿verdad? Sabemos que no puede pasar. Entonces, lo que, lo que eran esas torres era como unas torres que tenían muchísimas escaleras, que eran muy altas y bueno, ellos estaban tratando de controlar lo que Dios quería hacer en su vida, pero ellos eran los que querían tener el control. Entonces nosotros estábamos tratando de forzar
lo que iba a pasar, de forzar a Dios como en sus vidas, pero lo que pasó es que por eso es que se dispersaron, que Dios los confundió, porque en ningún momento estaban ellos siguiendo la voluntad de Dios. Entonces, realmente lo que pasó con ellos, porque Dios dijo que no iba a volver a destruir la tierra, entonces que no iba a borrar a la humanidad. Entonces, Él tuvo misericordia porque otra vez la estaban regando con muchos de nosotros, que ahí vamos otra vez. Entonces lo que hizo Dios ahora es tuvo misericordia, los confundió y los dispersó, los separó a todos, que es lo que le había dicho a Noé inicialmente. Entonces hay que preguntarnos a nosotros, que es algo muy poderoso, nos dice eso de lo que Dios es, de que Dios es. Entonces, lo que más nos dice aquí es que Dios es soberano, que Él es lleno de misericordia, porque Él está en control sobre todo y en todo momento. Entonces, lo vemos por lo que estuvo pasando. Y Él le dijo una cosa a Noé, pero pues como como somos tercos, se rebelaron y se creyeron muy salsas, que ellos podían todo, y pues ya vieron lo que pasó. Entonces, de esta manera, en vez de Dios destruir otra vez con otro diluvio, pues dijo, pues los voy a confundir a estos para que si no la quieren hacer a las buenas, pues la van a hacer a las malas, y pues los separó, que era la voluntad de Dios original. Entonces, no importando lo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas, los planes de Dios siempre van a prevalecer. Y a la hora, pues terminó pasando que, otra vez regresamos al versículo, que pues se separaron como lo explicó con Noé. Entonces, el plan de Dios nunca va a fallar. Entonces recordemos que el plan de Dios siempre prevalecerá. Y pues cuando leemos estos versículos, pensamos, ¿cuál es el plan de Dios en mi vida? Entonces, ¿cuántos de nosotros decimos, Dios trabaja de manera misteriosa? Pero la verdad, ¿qué es el plan de Dios en nuestra vida? Entonces, no es tanto que sea un misterio. El plan de Dios está en la Biblia. Y puede ser muy sencillo, es de que Dios quiere que toda la humanidad que esté redimida y que vivamos con Él por siempre, que es algo muy simple. Entonces, no tenemos que estar preocupados de cuál es el plan de Dios, ni tampoco entender el plan de Dios. Entonces, yo entiendo que con nosotros es difícil de ver, es difícil de entender cuál es el siguiente paso que puedo hacer con Dios, de qué manera puedo seguir a Dios. Entonces, es una manera muy variada de cómo se pudiera interpretar, y no necesariamente la Biblia puede explicar específicamente cómo quiere para cada uno de nosotros, pero lo que sí sabemos es de que 100% nosotros tenemos libertad y que Dios es 100% soberano. Pero hay cosas que nosotros no vamos a entender y no tenemos por qué entenderlo. Pero muchos no queremos aceptar algo que no podemos entender. Entonces, otra vez recordemos, nosotros tenemos completa libertad y Dios es 100% soberano. Entonces ahora, ¿cómo podemos vivir en libertad? Pero en la libertad con Dios. Fíjense, si
Si toda la eternidad dependiera solamente de nosotros, no quiero ni pensar lo que fuera a pasar. Me da miedo nomás pensar lo que pueda pasar si cada uno de nosotros tuviéramos completamente dominio sobre nuestro destino. Entonces, imagínense algo tan grande así. ¿Qué harías tú? ¿Qué harían ustedes? Pero si Dios es soberano, entonces ahora nosotros podemos entregarnos a Él y de seguir ese plan. Así que nosotros no tenemos que tener ese miedo. Entonces, nosotros somos 100% libres, eso lo dice en la Biblia, y Dios es 100% soberano. Pero muchas veces nosotros queremos saber más que Dios y queremos saber por qué. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Así como los niños le preguntan, ¿no?, a uno. Entonces, muchas veces queremos entender, pasar más tiempo, gastamos mucho más tiempo en querer entender lo que Dios quiere, que simplemente dejárselo a Dios, así como la canción que estamos viendo ahorita. Entonces, si nosotros podemos vivir en libertad, si nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, si seguimos a Dios, porque no nos va a faltar nada. Entonces, yo lo he visto en mi vida una y otra vez. Cuando yo era joven, me decían mis abuelitos, ay, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un pastor. Y pues, ay, cuando somos chamacos, nos dicen los papás así, que ¿qué es lo que vamos a hacer como chamacos? No vamos a querer ser pastores, ¿verdad? Entonces yo hice todo lo posible para rebelarme y para hacer 100% lo contrario de que me fuera a llevar lo más lejos de ser un pastor. ¿Verdad? Como cuando decimos a nuestras hijas, no vas a salir con ese fulanito porque, va, ¿y qué pasa? Paz, ahí van y la riegan. O fulanita, ¿no? Entonces, regresando, cuando me trajo mi mamá aquí hace 20 años a Palm Valley, estaba tan enojado, diciendo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres seguir ahí con lo mismo? ¿Por qué tengo que hacer esto? Pero bueno, mis decisiones tarde o temprano tuvieron una consecuencia que pues caí en rehabilitación, ¿verdad? Pues por abuso de sustancias. Pero de todos modos el plan de Dios iba a pasar. ¿Y quién iba a saber que en mi momento más bajo de mi vida, mi esposa también estaba en rehabilitación? Entonces los dos caímos en el peor momento, en el momento más bajo de nuestras vidas, caímos ahí en rehabilitación. Y ahí fue donde nos conocimos, donde no se espera nada, donde no hay ninguna esperanza. Y ahí está el plan de Dios, ahí estaba la mano de Dios. Entonces, no le hace lo que yo quería hacer, que dice que te montas en tu caballo, te montas en tu burro. De todos modos, Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Entonces, dejémoslo. Entrega tu corazón a Él. Entonces, no les puedo explicar todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y aunque yo hice todo esto contra Dios, mírenme aquí en el lugar que menos esperando, el lugar menos esperado para una persona como yo, aquí estoy parado enfrente de ustedes. Entonces, se fijan como muchas veces no nos podemos explicar lo que pasa o por qué van a pasar las cosas. Y muchas veces pasamos por mucho dolor y sufrimiento. ¿Y cómo puedes decir que Dios nos puso en esa situación? Pero no importa cuál es esta situación, qué tan difícil es su situación, Dios está ahí. Yo estuve 12 años y medio en diálisis. Morí casi 3 veces. Esto es personal lo que yo les digo. Y yo pensé muchas veces que nunca lo iba a hacer. Vi a más de 70 personas morir. Y sin embargo Dios me dio un trasplante al momento justo. Y por eso es que tengo su gracia y su favor de estar aquí enfrente de ustedes el día de hoy. Y por eso yo le doy gracias a Dios.
Y por eso yo he decidido seguir a Dios y tratarle un poquitito de lo que Dios ha hecho por mí. Es la primera vez que comparto esto yo. Entonces, regresando a lo que es el servicio, ¿verdad? No, nosotros como humanos no tenemos claro lo que Dios quiere que hagamos, pero también es bello porque si vivimos en el plan de Dios, sientes que te va a liberar, que te va a dar una paz que es tan bonita. Y si se lo entregas a Él, las cosas van a resultar. No sabemos cómo, pero de alguna manera van a resultar. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú para tu vida? ¿Quieres algo de que vas a ser el más exitoso, que va a ser lo que te va a hacer feliz a ti, que va a ser lo que tú quieres? ¿Te fijas? Eso es de ti, de tú, de mío, 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 o sea, como egoísta. Entonces, si yo doy todo esto, voy a dar mi libertad a Dios. ¿Y qué va a pasar? Entonces, muchas veces podemos nosotros tener todo, tener dinero, tener carros, tener lo que novia, esposa, bla, bla, bla y todo eso, pero no tenemos la paz de Dios. Y muchas veces todas esas posesiones, lo que nosotros pensamos, eso no es la felicidad porque todavía nos falta más. Y entonces todas esas cosas que tenemos, riqueza, lo que ustedes quieran, uh, no son suficientes porque no vienen de Él, porque nos falta algo todavía. Y esa es tu misma prisión, y esa prisión es la que Dios te quiere libertad, te quiere liberar. Entonces, no es que Dios nos quiera controlar, Dios nos quiere proteger de nosotros mismos. Entonces, por eso Dios nos pide que dejemos, que nos entreguemos a Él. Y es lo mismo que le pasó en la Torre de Babilonia, que ellos querían controlar lo que estaba pasando, que ignoraron a Dios, cuando en realidad están construyendo una prisión para ellos mismos. Entonces, esa es la prisión que muchos de nosotros podemos tener o podemos vivir sin dejar que Dios entre en nuestras vidas y poder vivir en una libertad sin límites, en dejar esa falsa libertad. Porque cuando escogemos la voluntad de Dios, vivimos en una libertad sin límite. Y créanme que el sentimiento de la paz de Dios es un sentimiento que no se puede explicar. Y yo les pido que cuando se sienten presionados, que ustedes pidan a Dios en sus peores momentos: Dios, dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. Simplemente esas palabras. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lloren, griten, pero pídanle eso a Dios. Entonces, si están aquí en este día, es que yo quiero escoger tu plan, Dios. Mi pregunta es, ¿por qué escogerías cualquier otra cosa si no fuera el plan de Dios? Tú puedes escoger. Y yo les pregunto, ¿cómo está funcionando su plan hasta ahorita? ¿Está todo dar, su vida, están sufriendo, ignoran a Dios? Todos ignoramos a Dios todos los días, honestamente, porque nunca vamos a ser perfectos. Ahora, la voluntad de Dios no quiere decir que vamos a estar la vida muy fácil y que no vamos a sufrir. Entonces, Dios nos va a poner en muchas situaciones, pero nos va a ayudar. Porque el Dios va a caminar con nosotros, va a caminar enfrente de nosotros. Entonces, ¿cuántas personas no pueden tener mucho éxito y no tener nada a la vez? ¿Cuántas personas no se llevan ahí en los bares? Yo lo hacía mucho. Y al día siguiente te sientes vacío. O que se pone una buena peda y al día siguiente te sientes como de la patada. Eso sí, yo nunca me he emborrachado, pero mis amigos sí. Entonces pónganse a pensar qué tantas cosas que hacemos, que pensamos que nos llenan, que nos hacen felices,
y que no, son pasajeras. Entonces, regresando con el ejemplo de Babilonia y en todo el Testamento, cada vez que que la regaban en los testimonios, en los versículos en la Biblia, Dios una y otra vez vino y nos ayudó. Vino y los ayudó y los salvó, ahora sí que de nosotros mismos, como lo hace cada día. Entonces, ok, dicen, bueno, entonces si escojo a Dios, mi vida va a ser acá muy fifty is nice, no voy a sufrir ni nada. Pues no, no va a pasar eso porque pues si Dios fue crucificado, imagínense, claro que vamos a tener consecuencias, va a haber situaciones que vamos a pasar, siempre va a pasar, a haber algo que vamos a pasar, pero la diferencia es si tienes o no tienes a Dios. Si tienes o no tienes a Dios en tu corazón, esa va a ser la gran diferencia. Porque cuando estás sentado, cuando estás acostado en una silla, en una cama en el hospital, cuando tienes 21 latidos de corazón y que te van a poner la máquina de shock porque vas a morir, lo único que te queda es escuchar a Dios. Lo único que te queda es depender en Dios y gritar a Dios que lo quieres seguir de corazón. No va a ser el camino fácil. Y Dios, Jesucristo humano, Él escogió el plan de nosotros y Él pagó por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Él sufrió. Él fue clavado en la cruz, fue crucificado y lo hizo por nosotros. Entonces, no, Dios no nos va a forzar. Acuérdense que ustedes tienen la voluntad propia de escoger. Pero si hay alguien aquí que el único que pudo haber hecho eso y salvarnos fue Jesucristo. Entonces, si Dios hizo eso por la humanidad, ¿quién nos está deteniendo de hacer lo mismo por Él? Así que si están aquí el día de hoy y se sienten como que no están seguros, como que a lo mejor no saben cuál es el plan de Dios, a lo mejor no saben cómo amar a Dios, cómo seguir a Dios, a lo mejor tienen una situación difícil en su vida y quieren seguir el plan de Dios. Yo los entiendo. Y entiendo el dolor porque pueden estar pasando. Pero Dios de todos modos es soberano. Así que pónganse a pensar en el peor de los momentos si ustedes quieren escoger y confiar en el plan de Dios. Pero Dios nos ofrece esa oportunidad. Yo los quiero invitar a todos aquellos a que oremos y que le pidamos de corazón de tomar ese paso de fe. Vamos a bajar nuestras cabezas, nuestras miradas y vamos a orar. Dios, tengo miedo. Estoy lastimado. No sé cómo confiar en ti. Pero yo quiero confiar en ti. Quiero poner mi fe en Dios. Y quiero creer que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo y que Él pagó por mis pecados en la cruz. Y yo creo que Él resucitó 3 días después. Y yo confieso que en mi corazón y te lo entrego en este día. En tu nombre sagrado. Amén. Si están aquí esta mañana y Dios está poniendo eso en su corazón y a tomar ese paso de fe, hay ángeles ahorita que están celebrando porque ustedes han decidido unirse a la familia de Dios. Simplemente tomen ese regalo que Dios te da por gratis. Y a nosotros nos gustaría de ayudarlos con ese paso de fe. Así que cuando ustedes salgan, si quieren acercarse allí al kiosco
ah, dejar información, les puede dar una Biblia, pueden rezar por ustedes, lo que sea que les ayude a tomar ese paso de fe. Estamos aquí por ustedes. Y para todos los demás, quiero orar. Por favor, parémonos. Y recordarles que no importa donde estemos en nuestras vidas, donde quiera que esté, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Él los quiere a ustedes, a nosotros en su vida. Padre nuestro, gracias por cada persona en esta iglesia. Gracias por tu plan en nuestras vidas. Por favor, déjanos continuar este plan a tu lado. Que tomemos acciones y que entremos en tu plan. Que hagamos tu plan. Que te sigamos a ti. Que nos des la fuerza, el coraje, la disciplina y la paz de nuestros corazones para seguirte. Y dar esta paz de fe. Porque sabemos que tu plan es mejor que de nosotros. Cualquier cosa que tengamos que dar, nosotros lo haremos porque sabemos que tus planes son muchísimo mejores para nosotros y lo queremos seguir. Danos la habilidad de seguirte y bendice a cada una de estas personas. Te amamos en tu nombre sagrado. Amén. Que Dios los acompañe. Que tengan un bendecido fin de semana y semana de trabajo. Amén. Gloria a ti, Jesucristo. Dios es grande. Dios vive. Amén.